Bueno, grabando la clase de hoy de segundo año, danza 2. Hoy día estamos con la danza El Palito. Estamos con, hoy es una clase grabada, hoy estamos en la fecha ya 15 de octubre de 2025, ¿sí? Así que por lo tanto, no es una clase vieja, es una clase de, de actual. Bueno, acá nos está acompañando Analia Gómez, que es de tercer año. Así que bueno, la danza de hoy es el tema del palito. Una danza que yo me acuerdo cuando la bailaba, cuando éramos chicos. Nosotros nos educamos con la música de los hermanos Ábalos. Esa fue la grabación con la cual nosotros hemos formado cuando éramos extremadamente pequeños y no nos gustaba, pero tenía algo raro, ¿viste? Porque uno que más o menos va siguiendo el tema del paso de baile, este, siempre nos faltaba un compás, ¿viste? Entonces, claro, después encontramos cuál era el problema. El problema era que tenía 5 compases y después tenía 6 de zapateo, ¿no? Creo que hay una sola grabación que una vez escuché hace muy poco tiempo que tiene 6 y 6, pero que altera el tema del palito, ¿no? Este, una danza que se fue estudiada, yo creo que en el nuevo milenio, a partir del año 2000 en adelante, cuando realmente se la comienza a estudiar en profundidad a esta danza. Nosotros aquí en Córdoba tuvimos en el año 2010 la presencia de la nieta de don Alicia Sarreta, Carmen. Y Carmen nos marcó una coreografía que realmente creo que es recontra academizada y es la que publica Ana Mercedes en su trabajo. Yo lo voy a compartir ahora en la pizarra de esta danza del palito. ¿Mm? Eh, bueno, acá vamos a comenzar con una holgada centuria, dice. A ver, yo creo que están viendo, ¿no? ¿Estás viendo ahí, Analia? Ahora sí, ahora sí. Bueno, una holgada centuria lleva a cumplir esta danza. Bueno, esto debe ser un texto de principio del año 2000, calculo, ¿no? Cumplir esta danza de nuestro acervo vernacular que revitalizado hoy por el tradicionalismo. Ofrece a las nuevas generaciones su vivacidad y chispeante gracia. Bueno, cuando nosotros leemos formalmente, cuando digo leemos formalmente, cuando vamos manual de danza, ¿no? Manual de danza donde ponen la cantidad de compases, quién fue la primera grabación, ¿viste? Se dice todo. Siempre se lo presentó como una danza de galanteo. Directamente se lo presentó como una danza de galanteo, ¿no? Bueno, acá estamos viendo, acá hay un dato, nomás que lo remarco en la letra roja, revitalizado hoy por el tradicionalismo. Es decir, este concepto que está escrito arriba, en este texto, que yo creo que le pertenece a Ricardo Cicente, creo que es una persona que escribió en el siglo XX. Este, entonces pone revitalizar por el tradicionalismo. O sea, te da a entender que a lo mejor el baile está revitalizada, pero a lo mejor no es fiel a lo que pone en la primera presentación de este baile, ¿no? Bien, acá vamos a ir a la otra diapositiva donde dice danza bailada en reuniones de la más íntima confianza. En letra verde, el tradicionalismo la reinventó y en letras azules, posiciones graciosas y obscenas. Bueno, si uno se pone a ver cómo se baila el palito, no tiene ninguna posición graciosa y no tiene, a mi entender, ninguna posición obscena. Posiblemente en la forma natural, como se pudo haber registrado la primera vez que se bailó, puede que haya tenido esta manera. Cuando dicen en la letra roja danza bailar en las reuniones de la más íntima confianza, era porque, de acuerdo a lo que nos comentaban Chazarreta, los seguidores de Chazarreta, alumnos, era una danza que tenía un doble sentido, el palito. El nombre lo está diciendo, ¿no? Este, entonces, era determinados sectores. Nosotros
Usted fíjese que el palito no es una danza que vayamos a encontrar una gran variedad de grabaciones, que vayamos a encontrar una gran variedad de coreografías. Y a mí lo que me queda es que en un trabajo de Lázaro Fleury menciona que el palito decía en una parte, la letra, o sea, las letras que fueron recopiladas, muy bonitos son tus pies. En los compases que vienen a ser cuando le hacemos el varón hace girar a la mujer. Decía, muy lindos son tus pies. Entonces, bueno, la iglesia medio como que puso el visto en el cielo, porque decía de que lo único divino era Jesús. Entonces, se saca esa frase y dice, quedó la palabra así nomás es. Usted fíjense que la única letra recopilada, dice la copia, que en este momento no me acuerdo cómo dice, y termina con así nomás es. Que lo hace en un compás y que es el compás que a nosotros como profe de danza y para pasarlo a los alumnos se nos complica. Al igual que el sombrerito. El sombrerito tiene una esquina de 4 compases y un compás más para tomar el sombrero. La esquina siguiente tiene 6. Fíjense la similitud que tiene, ¿no? El palito tiene 5 y zapateo de 6, 5, zapateo de 6, bueno, y se repite 2 veces, ¿no? Posiciones obscenas. Bueno, origen incierto y se baila en muchas de las provincias de nuestro país. Kursach, que recuerden ustedes que yo siempre se los nombro, Kursach viene a ser uno de los pocos estudiosos de la danza universal, danza folclórica universal, y bueno, va mencionando si hay baile de 3, de 2, de conjunto, bueno, él asocia con otras danzas del mundo en que bailan 2 mujeres con un hombre. Palo en la mano, palo en la cintura, palo en el piso, esa es la cuestión del palito. Y si ustedes recuerdan, que son mayorcitos, nosotros bailamos el palito con pasos cruzados. Nunca supimos por qué. Cuando nos enseñaba que cuando empezaba el palito, con el pie izquierdo lo cruzábamos al paso en zigzag. Después ya cuando se comienza un poco a investigar la historia del baile, entonces llega a la conclusión de que posiblemente ese paso que hacemos en zigzag es porque tenemos un palo puesto en forma tangente a la línea del público, ¿sí? Es decir, el bailarín salta ese palo, por eso el paso zigzagueante. Que algunos cruzan el pie y hay otros profes que lo marcan abriendo el pie. Después lo otro era el palo en la cintura, que el varón después se lo da a la otra dama y la dama baila tomando el palito con un doble sentido. Y el otro tema es el palo en el piso, que sería paralelo a la línea del público. Entonces los bailarines comienzan a bailar, cuando llegan al palito lo saltan. Esa sería por así decirlo, la característica principal de este baile. Baile de 3. Ustedes fíjense que cuando se comienza a practicar el palito, yo creo que después que Berruti empieza a escribir su manual de danza, antes había sido Ana Mercedes, aparece una danza de 3 en forma original que la cortejada. Que original, no es un baile folclórico, pero bueno, que era el juego mímico de 2 hombres que buscaban a una mujer y la mujer elegía con cuál quedarse. En algunos planteos que se hace del palito es al revés, es el hombre con 2 mujeres y el hombre elige con cuál quedarse. Con respecto a los bailes de 3, hay muchos documentos, por ejemplo uno que me presentó mi amigo ex bailarín de Don Santiago Ayala, Roberto Torres, mendocino, discípulo de Alberto Rodríguez. Bueno, él me comentaba, nos presentó acá una vez en el año 2015, una cueca de 3, es decir, el hombre bailando con 2 mujeres. Entonces, eso puede haber sido muy natural debido a la falta de mujeres.
¿no? Hay un censo que se hace a principios del siglo XIX en donde se menciona que había más hombres que mujeres, ¿sí? Es un censo que hay, ¿no? Otros dicen que después de la guerra del Paraguay quedaron pocos hombres y había un exceso de mujeres, pero obviamente la guerra del Paraguay es posterior a la época del rosismo. El profe Torres, cuando habla de la cueca, justamente lo plantea en un exceso de mujeres. Por eso el hombre baila con dos mujeres. Vamos a seguir nuestro paso, nuestra diapositiva, y acá tenemos el origen del palito. Muchos estudiosos la encuentran en la danza española, en que algunas se bailan de tres personas. De esto doy fe porque en algunas giras y con grupos nativos españoles marcaron danza de tres. Donde el juego mímico. Ahora, ¿qué juego mímico será? ¿No? Kursach no aclara a veces cuando mencionan danza de tres si es un juego mímico común y corriente o es un juego intencionado, ¿no? Bueno, vamos a ir a otra diapositiva donde aparentemente se bailó en formas diversas y Ventura Lynch la menciona que se bailaba como el gato, es decir, con cuatro frentes. Y aquí cuando tenemos la primera duda, porque sería como bailar un baile con cuatro frentes, como un triunfo, como un pajarillo, y sabemos que los compases no nos dan en base a lo que está hecho, ¿no? Ahora, ¿por qué no pensar de otra manera? Porque el palito que todos sabemos tomar de la mano, hacemos el avance con giro, zapateo, volvemos con giro, zapateo, volvemos a avanzar con giro y zapateo, volvemos a ir con giro y zapateo. ¿Por qué no en esta versión que marca Lynch? Aparentemente sería un frente, zapateo, un frente, zapateo, es decir, un patrón coreográfico muy parecido al que marca al que marca Carlos Vega cuando habla, por ejemplo, del triunfo, cuando habla del pajarillo, ¿no? Pero más del triunfo, que habla frente, zapateo, frente, zapateo. Bueno, esto lo marca igual, pero es una mención que hace Ventura Lynch y no da ningún coreograma sobre lo que él está afirmando. Pasamos a otra diapositiva y de acuerdo a los relatos hay versiones que se fueron perdiendo y además se menciona o de entender que el tradicionalismo algo cambió a la danza. Es decir, nos volvemos a la primera diapositiva o a la segunda y justamente nos está hablando de eso, de que el tradicionalismo es como que yo creo que el tradicionalismo ha sido un movimiento como academizador. Justamente lo mencionamos en la clase de ayer en Tecnicatura Regional, en donde se comienza, los centros nativistas a principios del siglo XX comienzan a practicar los bailes. Hay un artículo de un profe Delgado, que no me puedo acordar el nombre, y este profe Delgado lo que decía, él da un listado de los bailes que él bailó cuando era niño. Entonces, bueno, nombre una catarata de danza, dentro de las cuales está el palito, el caramba, la huella, y que, bueno, obviamente lo practicaba en los centros tradicionalistas. Todos sabemos que los centros tradicionalistas son centros de conservación, no son espacios de reconstrucción, ¿sí? Entonces, muchos de nuestros bailes han pasado por estos centros de conservación. Decimos, bueno, mira, hay una danza que hubo que se llama el palito, una danza que se llama el triunfo, y la vamos a bailar de esta manera. Eso yo creo que es un ciclo que lo hemos visto varias veces en otra asignatura en la carrera, en donde de ahí pasamos a los libros que se van escribiendo en el siglo XX, aparecen varios manuales de danza. Yo creo que en los años 50 aparece el de Pedro Berruti y después aparece el Monitor, que era un libro que usaban los docentes en la época de Perón. O sea, se empieza ya a bajar una línea, pero basada en los centros tradicionalistas. Y también empiezan las grandes peñas, también la década del 50, especialmente en la provincia de Buenos Aires,
en donde las peñas también van haciendo el mismo trabajo de los centros tradicionalistas, centros nativistas. ¿Sí? Por eso esta diapositiva dice que da a entender que el tradicionalismo algo cambió. ¿Sí? Si la danza tuvo, como dicen algunos escritores, algunos recopiladores, si la danza tuvo algo morboso, tuvo algo obsceno, como dice la historia, obviamente que en un centro tradicionalista donde iba gente de una clase social determinada, iban niños, posiblemente todos esos conceptos se hayan suavizado, usando la palabra suavizado entre comillas, ¿no? Se hayan suavizado y que de esa manera tenemos una danza que a lo mejor argumentalmente no dice nada. Pasamos a esta otra diapositiva y dice que Lázaro Fleury la menciona en base a documentos que en 1838 él le encuentra que se bailaba en La Rioja y Catamarca. En el 48 la menciona en las montañas del noroeste argentino con 2 mujeres. Y en el 50 que se bailaba en las estancias bonaerenses. Cuando hablamos de estancias bonaerenses, posiblemente haya sido una clase un poquito más acomodada o la misma peonada. No da el documento, no explica cuál era el estrato social que lo bailaba, ¿no? Este dato de 1848 a mí me hace un poquito de ruido personalmente, ¿no? Porque menciona el baile con 2 mujeres. Y le digo por qué me hace un poco de ruido. Porque dice que cuando don Andrés Chazarreta se presenta en el año 1921, en la zona de, ¿cómo es? Ya me voy a acordar, en el Teatro Politeama, dicen que un bailarín bailaba el palito, la primera parte con una mujer. Entonces dice el bailarín, ¿por qué no le ponemos más de espectáculo, maestro? ¿Y en qué consistía el más espectáculo? Agregar una mujer más. Se agrega una mujer más. Entonces de esa manera se comienza a bailar con 2 mujeres. Eso es lo que dicen algunos que estuvieron presentes en el Politeama. Que yo creo que es un capítulo aparte para analizar. Hay muchos cultos de la danza que vieron que lo que Chazarreta hizo en el Politeama es una fiel reproducción del folclore santiagueño. Algunos hablan de eso. A mi entender, por lo que he leído, por lo que hablé con su bisnieto y su bisnieta, perdón, con su nieto y su nieta, en el Politeama recrearon 2 cosas. Recrearon una puesta en escena y recrearon algunos motivos, pero a mi entender bastante tocados, o sea, bastante preparados para un teatro, ¿no? Desde el vamos, vemos en algunas fotos de la época, vemos una montaña con nieve, cuando en Santiago del Estero sabemos que hay una ausencia de nieve bastante importante, ¿no? Pero bueno, hay una escenografía muy caseras, con ropa que no tiene nada que ver con el tradicionalismo santiagueño y posiblemente con un arreglo en las coreografías. Es decir, pudo haber presentado algo en donde un 40% pudo ser real y el otro 60% acomodado. De ahí que viene esto que yo le estoy hablando acerca de que la segunda mujer que se agrega en la segunda parte es una creación más que todo para el escenario. El palito, según Fleury, tiene el significado de marote, es decir, un ganador. Y el marote, de acuerdo a Chazarreta, el marote tiene un sentido también de doble intención. El marote como el palito. Como podemos analizar, o el palito es el elemento o bien es una referencia al hombre. ¿Sí? Acuérdense de que hay palabras que se lo asocia al hombre. El marote, el palito, y hay otra, el tunante. ¿Sí? Un hombre que era ganador, que era salidor, que no era de las
de la costumbre hogareña, se le tenía esto calificativo. Entonces, Lázaro Fleury menciona esto que también es para entenderlo. Lo que estamos viendo acá abajo, donde marca mi mouse, es un vestuario que da a entender moderno, ya del siglo XX o del siglo XIX, en una ilustración de Aurora de Pietro Torras. Todas las versiones difundidas son muy parecidas. La versión litoraleña es similar al llamado palito del puente. Bueno, y acá nos encontramos con otro problema. En la academización que marca don Pedro Berruti, está haciendo el tema de un baile de dos parejas y lo marca como el llamado palito del puente, que la fotografía que uno ve en Pedro Berruti, bueno, obviamente que es una total academización por la forma de bailar, por quién pasa por debajo del puente, cómo se zapatea, o sea que es una versión que me hace correr mucho el pedicón de cuatro o el pedicón llamado de dos parejas, por así decirlo, ¿no? Me hace correr mucho a eso. En el mismo libro de Berruti hay una versión de litoraleña que habla de un supuesto puente. Y sabemos que el puente viene de una figura de danza que tienen figuras enlazadas como la polka, hay algunos shotis, en donde se usa el puente como una danza juego, por así decirlo, ¿no? En esta diapositiva tenemos que la mayoría de documentaciones hablan de dos mujeres y un hombre, no obstante, bueno, esto es lo que yo le comentaba recién. Algunos creen que fue una creación de uno de los bailarines de la compañía de don Andrés Yasapi. Que como verán que siempre en las distintas clases nosotros tenemos este tipo de ilustraciones que son las que pertenecen a la compañía de don Andrés. El palito litoral es el mismo palito que menciona Berruti como litoral. ¿Sí? Estamos hablando de posiblemente una forma de bailar al estilo puente. Bueno, esto que estamos viendo acá en la tapa del libro de Lázaro Fleury, Danza Folclórica Argentina, y explica en este trabajo lo que yo le explicaba recién con Así nomás es, que es la copla que se agrega porque la letra decía divinos son tus pies. Y si hay algo que el gaucho nuestro se ha fijado en la paisana, siempre fueron los pies. Es algo que siempre se fijaba, dice nuestro gaucho, ¿no? La academización del paso cruzado difundida en la década de los 70 se expandió en enseñanzas de la danza. Bueno, por lo repetir, fue lo primero que empecé a hablar. El paso cruzado, que nunca se explicó por qué. Voy a una diapositiva más. ¿En dónde pudo estar la obscenidad? Es lo que yo me pregunto y nos preguntamos todos. Hay etapas en nuestro folclore que vaya a saber si por una baja de línea política, una baja de línea poderosa, se fue sacando. Yo le comentaba el otro día a los alumnos que estaba haciendo un programa de radio hace una semana y al azar me puse a ver la encuesta Lainez. Al azar encontré un relato en Tucumán, año 1921. Un relato en donde una mujer hablaba que a su esposo, el patrón, era costumbre que el patrón le pegase con un rebenque, cuando no hacían lo que él quería. Es decir, estamos ante el dominador y el dominado en forma realmente violenta. Ahora yo me pregunto, en la samba, gato, cueca, mariquita, danza tucumana, ¿hay alguna mención de esta opresión que tenían los jefes? Para nada. ¿Por qué? Posiblemente por influencia de un gobierno. Ahora, con respecto a la obscenidad, pudo haber influido seguramente la iglesia. Seguramente la iglesia pudo haber influido para sacar esos rasgos que pueda tener de obscenidad. Y fíjense ustedes que Berruti en todo su libro
Todas las danzas tienen lo mismo. Danza de pareja suelta independiente y de galanteo. O sea, siempre galanteo de por medio. Cuando a lo mejor había una intención, eh, o valga la redundancia, una doble intención en el baile, en donde siempre estaba presente el gaucho pícaro, que en la clasificación de Carlos Vega formaba parte de ese gran bloque llamado de danzas picarescas. Acá vamos a otra diapositiva. La forma que enseña el profesor Serrano es la forma que difunde el Instituto Chazarrito. Bueno, el profe Serrano, Miguel Serrano, es un profe amigo mío que tiene un ballet en Santiago que trabaja con chicos con capacidades diferentes. Y cuando trabajan con dos mujeres, por eso le digo que es más escénico que argumental, cuando le hace hacer giro a las dos mujeres al mismo tiempo, las mujeres se van al fondo con el zarandeo y de ahí vuelven, lo toman de la mano y siguen bailando. Ahora, si uno se pone a analizar la coreografía del palito, yo bailo con mi compañera a mi derecha, la hago girar. ¿Y por qué zapateo al público? Si yo tengo que zapatear a mi compañera. No hay ninguna danza en donde yo zapateo a una frontalidad, y más teniendo en cuenta que el palito no ha sido una danza como para homenaje a alguna autoridad que venía a un pueblo determinado. El palito habrá sido una danza que se daba espontáneamente, que un canto lo recordaba y que se bailaba en forma espontánea, mejor una, dos, tres parejas, vaya a saber, pero no es una danza como un cuando, por ejemplo, el salón, en donde yo voy a bailar de frente a una autoridad, de frente a un homenajeado. ¿Sí? Entonces, lo que yo en mi parte, así en ese revisionismo, porque por ahí me planteo un revisionismo muy criollo, muy escénico, cuando era chico decía, ¿por qué zapatean frente para el público? Si yo estoy bailando con una dama, porque si vos te pones a pensar, no tiene sentido el zarandeo de la mujer para un hombre que está mirando por otro lado. Generalmente cuando yo les enseño la danza, el varón zapatea frente a la mujer. Y ahora que me estoy acordando de esto, viste que en una diapositiva anterior decía Lázaro Flori que era parecido el gato de cuatro frentes, frente, zapateo, frente, zapateo, frente, zapateo. Bueno, hay una grabación que me la pasaron hace unos años, mucho antes de pandemia, en la provincia de Salta, en la zona de Tartagal, en donde hay un triunfo de lo que le llaman chaqueño, muy parecido al palito, pero lo bailan como triunfo. Es allí cuando empezamos a ver, viste, esas mezclas que hay de una danza con otra, ¿sí? Y que nunca la vamos a saber si ese cantor es improvisado, es un cantor que ya está formado, nunca lo vamos a saber. Por más que le preguntemos, sácate eso. Y no, y a mí me lo enseñaron, pero bueno, empezamos a ver la academia y a lo mejor hay un creador, como así también a lo mejor estamos encontrando una persona que está tocando algo que realmente es anónimo. Quedando diapositiva, chicos, así ya no, no se aburre. Paso zigzag, abriendo, cruzando. Bueno, también lo vimos al principio. No sé si se entiende. Yo me paro con mi compañera y con el pie izquierdo abro, los dos abrimos hacia la izquierda y los dos hacia la derecha. O cruzado. Los dos cruzamos el izquierdo sobre el derecho y después el derecho sobre el izquierdo. Y por último, el hecho de finalizar la danza con posición al público es porque es una coreografía de teatro. Es lo que acabo de decir recién. El hecho de bailar, finalizar mirando al público, es de teatro. O es una danza que a lo mejor se haya dado en un campo y que, bueno, bailamos para un transeúnte por ahí, ¿no? En la técnica del palito, yo lo he visto en los últimos años cuando se baila para competencia, por ejemplo, hacen cambio de pie. O sea, lo vamos a ver desde el punto de vista académico, ahora el baile. Si yo
empiezo el baile con pie izquierdo y respeto izquierdo, derecho, izquierdo, porque son 5 compases. Van a ver que yo voy a ir con pie izquierdo y voy a volver con derecho. La mayoría de los bailarines que yo veo van con izquierdo y cambian de pie y vuelven con izquierdo, ¿verdad? Lo que se alteraría el orden natural de la secuencia de pasos. No sé si se entiende. Los zarandeos son de 6. Y por ejemplo, el primer zarandeo, después que el varón me hace un giro, la mujer empieza el zarandeo con el pie derecho. Entonces normalmente nosotros mecanizamos, después que el varón me hace el giro, 1, 2, 3, 4, 5, el primer movimiento de zarandeo con pie derecho. Entonces con el pie derecho voy atrás, un paso. Hago el rombo de 4 con pie izquierdo y con el sexto compás me pongo al lado del compañero. Ahí me voy a volver con derecho. Es decir, hago derecho, izquierdo, derecho, y el zarandeo, el segundo o el cuarto, comienza con pie izquierdo. Por eso no veo la necesidad de cambiar de pie. ¿Sí? No nos olvidemos que todos estos bailes, si por ahí lo vemos como una continuidad de los bailes balseados, nunca en un vals yo me voy a parar, siempre voy a ir continuando el movimiento de vaivén que hacemos en un vals y no me paro, salvo que la música se para. Pasándome ese concepto, tiene que haber una continuidad de pasos. ¿Sí? Lo difícil es contextualizarlo. Hay una época determinada del palito, que eso lo tienen ustedes en la clase. Ustedes vieron recién que hay registros de medio del siglo XIX, especialmente provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, con lo cual el abanico de posibilidades de vestuario es bastante holgada, y más o menos me animo a decir hasta penetrando el siglo XX que se ha bailado en las zonas camperas. Ahora lo que está recontra claro es de que no ha sido una danza recontra popular, ¿sí? Y me llama la atención que creo que el único grupo que la ha grabado en Santiago del Estero son los Ábalos, y después, bueno, ahora la ha grabado la Logia Folk, con un muy buen trabajo, más allá que sea medio utilizado, pero han respetado la línea musical fundacional del país, ¿no? Después también creo que hay una grabación muy linda de Waldo de los Ríos, en el concierto que le llaman las 14 provincias. Y creo que Don Enrique Zabaleta obviamente que debe tener una grabación de esta danza, seguramente en disco de pasta. Clase social, y desde la mitad para abajo, que ha sido algo obsceno, obviamente que estamos hablando de todos estos movimientos de la gente pobre, que siempre se tomó algunas cuestiones como obscenas. Bueno, dejo de compartir y gracias Analia por la compañía. Si usted quiere preguntar algo, que a lo mejor es bien para los alumnos de segundo año, pregunta. Y si no, ya estamos cerrando la clase, que es corta, pero que bien viene a aclarar todo esto, ¿no? ¿Algo para preguntar, Gómez? ¿O nada? No, todo muy claro. Clarito, bueno. Yo me acuerdo que antes cuando, en la academización, ¿viste? Porque los institutos privados siempre te marcan pauta, te hacían que la mano del hombre tiene que ir mirando al cielo y la mano de la mujer tiene que apoyar. Realmente, cuando lo planteo desde el punto de vista gaucho, bien campo adentro, y bueno, así como el gaucho toma la rienda del caballo, toma la mano de la mujer. En eso no hay, por parte del gaucho, no hay una diferenciación, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Lo importante es que siempre esté en el medio, no que esté tirado ni para el hombre ni para la mujer.
Y sí, sí creo que ha sido un baile realmente pícaro. Lamentablemente no tenemos el verdadero sentido y no hay tampoco un registro que nos podamos basar en eso, ¿no? Así que bueno, gracias Nadia por la clase y chicos a seguir estudiando una danza menos del curso, una danza linda, muy linda, y hay muchos ejemplos, lo pueden buscar en Precoski, en la Borde, van a encontrar la danza del palo. Que tengan muy buenas noches chicos, nos vemos, gracias.